Perfecto. En primera instancia, pues agradecerles por la oportunidad el día de hoy. Como ustedes saben, pues soy miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas. Hablándoles un poquito más de mí, soy Master Mentor Coach, soy ingeniera en Administración Turística, consultor, periodista y docente turística. Y pues desde hace alrededor de unos 20 años estoy indagando en todo lo que viene a ser este ámbito espiritual, en la espiritualidad científica, como la llamo yo, y pues tengo un posgrado en lo que es bioneuroemoción, es una nueva ciencia que ya está siendo conocida en lo que es Argentina y también España, desde donde nos cuentan que la biología, la neurociencia y las emociones están concadenadas. Y pues bueno, el día de hoy les he traído un tema bastante bonito que a mí me encanta. No sé si se puede ver. Ok, sí. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de la inteligencia espiritual, pero antes de empezar quisiera agradecerles a todos, decirles que para mí es un honor, es un privilegio, me siento sumamente bendecida del día de hoy poder compartir con ustedes un poquito de lo que viene a ser esta hermosa materia de lo que es la inteligencia espiritual, que es un término bastante relativamente nuevo, se podría decir, porque apenas desde el 2000 empieza a darse a conocer y que al momento está cada vez cubriendo mucho más ámbito. Ok, para empezar con el tema de inteligencia espiritual, quisiera darles a conocer algunos nombres de científicos reconocidos, los cuales han realizado una serie de experimentos que justamente concatenan esto que les estaba comentando. Mi misión, como les dije, es el hecho de poner cable a tierra a toda esta información esotérica, energética, espiritual, que muchos creemos que está muy lejos de lo que vendría a ser real o de lo que vendría a ser materia de que sean datos verificables, palpables. Y pues bueno, para empezar, en pantalla ustedes tienen el nombre de Howard Gardner, que es un psicólogo investigador y profesor de la Universidad de Harvard, que ha sido conocido en todos los ámbitos científicos por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas. Es decir, él empezó en el año, me parece, si no estoy mal, a finales de los 90, pues dio a conocer su teoría de las inteligencias múltiples. Una de las cosas que no sabemos es que los seres humanos, más allá de la inteligencia propiamente dicha como se la conoce, no tenemos una sola o un solo tipo de inteligencia. Y este solo tipo de inteligencia, pues que normalmente la hemos catalogado que se mide por el coeficiente intelectual, no es tan solo eso. Tenemos una serie de inteligencias y justamente Howard Gardner pues amplió esta teoría en donde nos cuenta que una de nuestras inteligencias pues es obviamente la matemática, en donde tenemos mucho acceso o se nos facilita esta parte de los números. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia creativa, en donde nosotros entramos en el ámbito de ser creativos, de la pintura, del arte, de todo lo artístico. Y pues bueno, ahora que está muy de moda también el ámbito de la inteligencia emocional. Y como esta, un sinnúmero de inteligencias que justamente Howard Gardner en sus teorías pues las da a conocer. Más allá de eso, también tenemos que saber que hablando de este tipo de inteligencia espiritual, se han realizado una serie de investigaciones científicas, entre ellas Mario Beauregard, que es un neurocientífico cognitivo canadiense, que pertenece a la Universidad de Arizona. Él realizó un estudio utilizando lo que son las resonancias magnéticas, aquel examen que pues bueno, no sé si muchos lo conocen, en donde pueden verle el trabajo de las ondas cerebrales en nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que hizo él? Él hizo un estudio de varias monjas y de monjes tibetanos, en donde se estimó que efectivamente cuando tenemos experiencias místicas, cuando tenemos experiencias espirituales, automáticamente no es una, sino son varias las regiones que se activan dentro de nuestro cerebro. Dentro de los escritos o los estudios que tiene Mario Beauregard,
Les comento, muchos de sus libros pues vienen a ser de Spiritual Brain, el cerebro espiritual, un caso neurocientífico para la existencia del alma, lo que es la guerra de cerebros, la batalla científica sobre la existencia de la mente y la prueba que cómo ésta puede cambiar la manera como nosotros vivimos. Otro de los casos también, o de los científicos que también ha hecho varios estudios en el ámbito paranormal, es Michael A. Persinger. Él estudia aquello que nosotros lo llamamos la fe bajo el microscopio. Es decir, él ha realizado una serie de estudios en donde no solamente se, se dio a conocer la parte de los campos electromagnéticos, que no sé si todos estamos al tanto, pero cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un campo electromagnético. Y es por esto que generalmente cuando tú tienes un encuentro con una persona nueva, pues automáticamente tú deduces, esta persona no sé por qué no me simpatiza, o esta persona no sé por qué me cae tan bien. Y es por esto del campo electromagnético, es una fuerza energética que la tenemos todos y que automáticamente tiene una medida de alrededor de 1 metro, 1,5 metros, dependiendo de cómo esté tu campo electromagnético. Y cuando conectas con otra persona, cuando conoces a otra persona, entonces dependiendo de la frecuencia a la que esté vibrando la otra persona y dependiendo de tu frecuencia, es así como nosotros podemos determinar si esa persona es de nuestro agrado o no. Entonces Michael Persinger hizo varios estudios sobre esto de los campos electromagnéticos, eventos sobrenaturales, y determinó pues que la estructura y la función del cerebro determinan los límites de la percepción. Es decir, que nosotros percibimos dependiendo de cómo nosotros somos. Todo lo que nosotros tenemos enfrente no es lo que estamos viendo. Es decir, casi el 90% de lo que estamos percibiendo es, realmente no es cierto. Esto depende mucho de nuestras creencias, de nuestro modo de vida y demás. Entonces, para continuar, darles otros ejemplos de científicos que justamente han investigado este ámbito de lo paranormal o aquello que no se puede ver, como vendría a ser el alma y pues todo aquello que se cree que no tiene ningún fundamento científico. Entre estos casos, por ejemplo, aquí les puse una frase en donde dice: la ciencia y la espiritualidad están aproximándose la una a la otra gracias a las investigaciones de los propios científicos, y vislumbra un nuevo paradigma de conocimiento todavía por descubrir y cuyas reglas habrá que escribir. Esto pues es una frase de Amador Martos, que es un filósofo, y junto a él pues les quería también mencionar otros científicos que sí me gustaría que ustedes después de esta conferencia pues tal vez si es que pudieran encontrar algo de los trabajos que han realizado estos científicos, van a empezar a involucrarse un poquito más en esto de la inteligencia espiritual. Aquí tenemos a Richard Davidson, que trabaja en un laboratorio de neurociencia afectiva en la Universidad de Wisconsin. Sara Lazar, que determinó que efectivamente tanto en monjas como en monjes budistas, el grosor de determinadas partes del cerebro es mucho mayor cuando se tienen experiencias de carácter místico o espiritual. De la misma manera, Jordan Grafan, que pertenece al Instituto Nacional de Salud en Alemania, que ganó el premio de Humboldt Research Award. Y entre otros estudios, pues también está el proyecto Stargate de la CIA, que no solamente nos habla de esta parte de la inteligencia espiritual, sino va mucho más allá, porque ellos han realizado trabajos sobre estudios de la visión remota y la percepción extrasensorial. Entonces, con esto solamente es una breve introducción para determinar la importancia que puede llegar a tener lo que es el tema de la inteligencia espiritual. Pero bueno, ¿qué es esto que se denomina inteligencia espiritual? En primera instancia, antes de adentrarnos en el concepto de inteligencia espiritual como tal, primero quisiera que sepamos desde la parte etimológica qué significa inteligencia. Inteligencia, pues, viene del latín intus legere, que significa leer hacia adentro. ¿Qué nos quiere decir esto?
El intus legeri es inteligente, es aquella persona que no se queda en la superficie, es decir, es una persona que va más al fondo, que profundiza en un conocimiento. Y de la misma manera también existe otra etimología latina también, que es el inter eligere, es decir, la capacidad de elegir ¡Ay! entre. Y con esto estamos hablando del discernimiento, la capacidad de discernir, porque estamos muy acostumbrados y ahora con esta bomba que tenemos en lo que corresponde a información, que nos vemos automáticamente abordados de información por todo lado solamente con un clic. Algo que se nos está haciendo muy difícil es la parte del discernimiento. ¿A qué me refiero con esto del discernimiento? Nosotros estamos constantemente recibiendo información, no solamente en la parte visual, sino cada vez que nosotros interactuamos con otra persona, nosotros estamos recibiendo información, nosotros somos información y por tanto recibimos a cada momento información. La información como tal, la información, por ejemplo, que vamos a compartir el día de hoy, como tal, no tiene ningún tipo de valor. Sí, no es pasada por ese tamiz que nos lleva al discernimiento, es decir, toda la información que yo recibo tiene que tener un tamiz, es decir, tiene que haber una capacidad de que yo pueda elegir de la información que yo recibo qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve, qué es lo que yo me quedo o qué es lo que no quiero para mí. Entonces, información más discernimiento nos da conocimiento y a esto es donde tenemos que ir en lo que se refiere al ámbito de la inteligencia espiritual, a no solamente recibir la información, sino tener esa capacidad de discernir para una vez discernido e integrado, pues nos dé el conocimiento. Y de esta misma manera, una vez ya teniendo un conocimiento, experimentarlo, empezar a aplicarlo en nuestra vida para de esta manera irnos hacia esa sabiduría. Entonces, ¿qué es la inteligencia espiritual como tal? El concepto de inteligencia espiritual no es sino la unión entre lo que viene a ser la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual, es decir, nuestra capacidad de poder manejar nuestras emociones, de poder controlar nuestras emociones y adicionalmente, obviamente, esto, para lograrlo, tenemos que tener un coeficiente intelectual adecuado, es decir, tenemos que tener esa capacidad de indagación, esa capacidad de investigación, como lo dice en el latín intus legere, ir más adentro, profundizar y también tener esa capacidad de elección. La inteligencia espiritual como tal no es sino la unión de los conceptos del espíritu y la materia. ¿Y por qué este tipo de inteligencia es tan importante? Pues bueno, la inteligencia espiritual como tal tiene muchos beneficios y adicionalmente también nos brinda una serie de capacidades cuando empezamos a desarrollarla. Entre los beneficios que tiene la inteligencia espiritual está el don o la forma de aprender a maravillarse de la realidad. Es decir, nosotros cuando éramos niños, pues prácticamente nos maravillábamos de todo. Es más, a la mente me viene el ejemplo de que hay un video que rueda por YouTube o en los TikTok en donde una madre en una caja de regalo pues le regala a un niño un simple plátano y cuando el niño abre la caja y descubre el plátano está tan emocionado, tan maravillado con un simple plátano que se pone a llorar de la alegría porque ni siquiera sabía para qué servía. Entonces, esto es una de las capacidades que lastimosamente al nosotros ir creciendo, justamente de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, vamos cada vez perdiendo esta capacidad de maravillarse de la realidad, y que creo ahora con el hecho de esta situación global que estamos viviendo en todo el planeta, que es esto de la pandemia, creo yo que hay muchos de nosotros que al momento estamos empezando a volver hacia esta capacidad de poder maravillarse del hecho de simple y sencillamente respirar, de simple y sencillamente salir a tomar el sol, de compartir con tu familia.
de empezar a disfrutar de esos pequeños detalles, como por ejemplo llevarte, no sé, un trozo de pastel a la boca y disfrutarlo y maravillarte de ese hecho. Es una de las capacidades que hemos perdido lastimosamente, pero que la inteligencia espiritual nos guía y nos faculta para recuperar esta capacidad. La toma de conciencia de que existe, es decir, tenemos que empezar a darnos cuenta de que esta es una inteligencia que al igual que la inteligencia cognitiva, al igual que la inteligencia intelectual, es una inteligencia que tenemos el deber de desarrollarla. Entonces, saber que existe nos va a permitir a tratar de cultivarla, es decir, a tratar de hacer que esto eh, nos ayude para expandir nuestra conciencia. ¿Y por qué es tan importante que nosotros empecemos a volcarnos hacia el, el cultivar la inteligencia espiritual? Porque otro de los beneficios que tiene es la toma de conciencia del entorno. ¿A qué nos referimos con la toma de conciencia del entorno? Pues simple y sencillamente al hecho de que nosotros, como les dije antes, somos información y constantemente estamos recibiendo información de los medios, de las personas con las que nos involucramos, de todos, siempre nos están estimulando, nos estimulan la vista, nos estimulan el oído, nos estimulan el tacto, nos estimulan cada una de las conversaciones que nosotros tenemos. Entonces, la inteligencia espiritual te permite tomar conciencia del entorno, en el sentido de que empiezas a ser más tolerante y a tener mucha más empatía hacia los demás. ¿Y cuáles son las capacidades que te permite desarrollar la inteligencia espiritual? Una de las capacidades es el sentido. ¿A qué nos referimos con esto de el sentido? Ustedes saben que como seres humanos nosotros necesitamos un sentido de vida. La búsqueda de sentido es una de las partes básicas en el ser humano, el descubrir cuál es tu misión de vida. Y la inteligencia espiritual lo que hace es que nos faculta a que empecemos a interrogarnos sobre cuál es mi misión de vida. Más allá del hecho de ser madre, más allá del hecho de ser padre, más allá del hecho de ser profesor, arquitecto, abogado, más allá de eso, es decir, cuál es el sentido que yo tengo para mi vida, para qué estoy aquí. Entonces, la inteligencia espiritual, cada vez que nosotros empezamos a desarrollarla, empieza a nacer este gusanito que nos permite ir más allá, es decir, buscar esa misión de vida, el para qué estoy aquí. Y también nos permite hacer un pare, nos permite hacer un pare porque generalmente la inteligencia espiritual empieza a desarrollarse a través de las crisis. Y como todos sabemos, las crisis no son sino oportunidades, oportunidades de hacer un cambio, porque cuando tienes una crisis automáticamente haces un stop, es un stop necesario que la vida te está poniendo porque hay algo en ti que no permite que tú puedas desarrollarte en un sentido pleno, que no puedas alcanzar esta plenitud total que la llamamos felicidad. Entonces, lo que hace la inteligencia espiritual justamente es encaminarnos hacia encontrar esa plenitud de nuestro sentido de vida. Porque sin sentido, pues prácticamente estaríamos en un vacío existencial, como lo dice Franklin en el libro de Un hombre en busca de sentido. Cuando no tenemos un sentido, pues automáticamente nos sentimos vacíos, nos sentimos solos pese a que estemos acompañados. Sentimos que ya no tenemos ganas de vivir y ahí es cuando se nos vienen estos problemas como la depresión, como la ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos vacíos, porque no estamos cumpliendo aquello a lo que vinimos. Otra de las capacidades que nos brinda la inteligencia espiritual no es sino el tomar distancia de la realidad. ¿A qué nos referimos con el tomar distancia de la realidad? Generalmente nosotros cuando tenemos una crisis, cuando tenemos un problema,
Lastimosamente nos ponemos siempre en el papel de víctima. Siempre es el otro el que tiene la culpa, nunca soy yo. Entonces, con el desarrollo de una inteligencia espiritual, lo que puedes hacer es un acceso a que puedas disasociarte de tu personaje, es decir, mirar las cosas desde un tercer punto de vista, desde una tercera visión, desde una visión diferente. Esto se ocupa muchísimo en lo que es programación neurolingüística, en donde nos dicen que tenemos que tomar la posición del tercero, la tercera posición, en donde tú ves la escena que se está desarrollando, en donde puede haber un problema, pero tú te disasocias, es decir, ya no eres tú quien está integrando esta escena, sino que tú puedes verlo como una película. Entonces, el desarrollo de la inteligencia espiritual justamente te permite que tú puedas tomar distancia de esta realidad. ¿Con qué objeto? Con el objeto de empezar a observarte, a empezar a desarrollar una capacidad de autoobservación. En el caso de una crisis, en el caso de un problema, saber cuál es mi parte en ese problema, porque para que haya un problema se necesitan dos. Entonces, empezar a tomar la responsabilidad de tu vida sabiendo que no todo le corresponde al otro, porque en el momento que yo digo el otro es el que tiene la culpa, prácticamente me estoy deslindando de mi responsabilidad y aparte de eso, estoy imposibilitándome a mí misma sobre una forma de solucionar determinada situación. Otra de las cosas que nos permite esta toma de distancia de la realidad es el hecho de que nos permite saber qué tipo de relación tengo yo con los demás, cómo me estoy relacionando yo, desde qué parte. Y aquí es muy válida una de las leyes universales que se denomina la ley del espejo. Una de las cosas que tenemos que saber es que siempre estoy viéndome a mí mismo. Esto es bastante difícil de entender para una mente racional, pero el otro siempre soy yo. Es por eso que generalmente nos encontramos con personas que son muy similares a nosotros en lo que corresponde no sé, a amigos, en lo que corresponde a pareja, porque siempre estoy viéndome a mí mismo. El otro siempre es una proyección de mí. Si es que yo veo en el otro cualidades, virtudes, muchísimas cosas que yo admiro en el otro, es porque simple y sencillamente esas cualidades, todo aquello que yo estoy viendo en el otro y que me gusta del otro, son mías. ¿Por qué? Porque yo no puedo amar lo que no conozco. Y de aquí, en cambio, nos vamos a la parte de que es muy importante empezar a conocerse, empezar a saberse. Y esto es lo que nos permite tomar distancia de la realidad, empezar a auto-observarnos. Y con esto que les estaba diciendo de la proyección, de la misma manera, cuando hay una persona que no me gusta, cuando veo afuera algo que no me agrada, eso generalmente es algo mío. Es algo mío porque, pues, porque es algo que yo estoy juzgando en mí y como lo juzgo en mí, entonces lo proyecto afuera. Y es por eso también que es tan importante todos aquellos seres humanos que han atravesado nuestro camino de vida, porque todas aquellas personas pues nos están mostrando una parte de nosotros inconsciente, pero que es necesario que nosotros la veamos y es por eso que muchas veces repetimos situaciones. En el caso de parejas, por ejemplo, siempre estamos repitiendo situaciones, estamos teniendo las mismas que vendrían a ser circunstancias y pensamos, es que a mí siempre me pasa lo mismo, es que yo tengo mala suerte y no es eso, es el universo que es tan maravilloso y tan grandioso que te está presentando la oportunidad de conocerte a ti mismo a través del otro. La trascendencia es otra de las capacidades de la inteligencia espiritual. El trascender, la palabra trascender viene del latín tras ascendere, es decir, ir más allá, sobrepasar determinada circunstancia, trascender, dejar huella.
¿Qué es lo que tú vienes a hacer aquí en este planeta? ¿Qué es lo que va a hacer que te recuerden? Esto es la trascendencia, el ir más allá, el empezar a ver los problemas como oportunidades, no como algo que me va a frenar o algo que me va a dificultar, sino más bien como una oportunidad grandiosa, una oportunidad hermosa que se está presentando para que yo pueda sacar mi máximo potencial, para que yo pueda eh, descubrirme a mí mismo trascendiendo esta situación. Volvemos a la parte de que la inteligencia espiritual también nos permite el desarrollo de la capacidad de maravillarse, como ya lo vimos explicado antes. Esto es algo que es muy importante, que debemos empezar a cultivarlo y también hacer que nuestros niños, que nuestros hijos, pues lo sigan cultivando, porque ellos lo tienen muy, muy, muy fijo en ellos y es algo que generalmente lo vamos perdiendo a la edad adulta, pero debemos volver hacia esta parte de empezar a maravillarse, sentirse parte de un todo. La inteligencia espiritual nos muestra una serie de estudios científicos que nos dicen que, como les dije, nosotros tenemos un campo electromagnético, todos tenemos este campo electromagnético, la Tierra en sí tiene un campo electromagnético y este campo electromagnético de la Tierra es un campo electromagnético que engloba a todos los seres humanos, a todos los animales, a todas las plantas que vivimos en el planeta y que está conectado. Estos campos electromagnéticos se conectan entre sí y hacen que la Tierra vibre a determinada frecuencia. Entonces, el empezar a ser consciente de este todo del que formamos parte, nos va a permitir saber que con cada pensamiento, que con cada sentimiento, que con cada acción que yo realizo, no solamente esto tiene una repercusión para mí como ser humano, sino es algo que está repercutiendo en todo el planeta. Y Persinger, por ejemplo, uno de los científicos que les había comentado, él hizo una medición de los pensamientos, de cómo un pensamiento, digamos aquí en Ecuador, en 10 minutos puede estar en China o puede estar en Arabia Saudita o en cualquier otro lugar del planeta, solamente en 10 minutos. Y este pensamiento, aunque nosotros no lo sepamos, influye en todo el planeta. Es decir, tal vez si yo me cae mal una persona y digo, ojalá y se muera. Tal vez yo solamente lo pensé y creemos que eso no tiene ningún tipo de resultado, pero en ese momento estoy lanzando un pensamiento que se está conectando con el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, en otro lugar del planeta, ese pensamiento se va a materializar. Y es por eso tan importante que empecemos a cuidar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros decretos y obviamente nuestras acciones. La capacidad de auscultar. ¿Qué es esto de la capacidad de auscultar? La capacidad de auscultar es una capacidad hermosa que tenemos todos los seres humanos en el sentido de que podemos empezar a determinar cuáles son los diferentes conceptos que tiene sobre determinado tema otra persona. Es decir, es la capacidad que te permite empezar a entender que tu verdad no es la única, que tu verdad es tu verdad, pero que existen miles de verdades que funcionan para otros. Entonces, la capacidad de auscultar es la capacidad de poder tener tolerancia y empatía hacia la opinión de los demás. Y obviamente la inteligencia espiritual, una de los mayores dones que te brinda es la vivencia plena de la hora. Es decir, nosotros generalmente los adultos no vivimos en el ahora, estamos viviendo en el pasado y encima pensamos en todo lo malo que yo pude haber hecho en el pasado o si no me voy al futuro, en donde pienso en todas las cosas malas que van a pasar en el futuro. Entonces, mientras estoy en estos dos tiempos, me estoy olvidando de vivir el aquí y el ahora. ¿A qué se refiere esto de vivir el aquí y el ahora, que es un cliché prácticamente ahora? Es el hecho de si estoy, por ejemplo, en el momento aquí con ustedes, estoy completamente centrada en una conferencia, estoy intentando dar mi máximo 100% para que ustedes puedan llevarse el máximo de información. Cuando estoy comiendo, pues no estar pensando que cuando estoy comiendo
no sé, tal vez en mis problemas en mi trabajo, en lo que hice mal ayer, en lo que va a pasar en el futuro, sino estoy comiendo y estar totalmente presente en el acto de a qué sabe esa comida, lo beneficioso que está haciendo para mi cuerpo, lo bendito que soy al tener un bocado de comida. Entonces, eso es uno de los puntos que nos ayuda a la inteligencia espiritual. Pero ustedes dirán, ¿de qué o en qué se relaciona esto de la inteligencia espiritual con el liderazgo? Y pues la inteligencia espiritual es sumamente básica en lo que corresponde a un líder, es sumamente básico en el liderazgo, especialmente femenino, porque nosotros las mujeres somos quienes estamos cambiando el planeta. Nosotros somos quienes tenemos ese don maravilloso de realizar un verdadero cambio. El liderazgo a través de la inteligencia espiritual se vuelve un liderazgo efectivo y nos permite establecer muchas cualidades, entre ellas la humildad. Un líder que no es humilde no puede avanzar. Un líder que es humilde, que se reconoce humilde, que sabe que no lo puede saber todo, implica que da un espacio para poder recibir ayuda. Y como ustedes pueden ver en este grafiquito que les puse aquí, todos y cada uno tenemos un don especial, tenemos un don específico que lo podemos desarrollar. Cuando un líder no tiene esta humildad, cuando un líder cree saberlo todo, lastimosamente cierra el camino para que otros lo puedan ayudar con el diferente conocimiento que pueden llegar a tener. En esto de la humildad también se da la parte de, estamos acostumbrados a vivir en una jerarquía vertical y no estamos acostumbrados a vivir en una jerarquía horizontal. Cuando el líder es humilde, puede llevar a establecer una jerarquía horizontal en donde todos y cada uno de los colaboradores de este líder van a prestar su opinión y van a aportar con un granito de arena. Como ustedes lo están viendo en el dibujo de la derecha, este liderazgo es a través de la ayuda, ¿no? No es uno por sí solo puede hacer muchísimas cosas, pero cuando somos más, los resultados pueden ser aún mucho más grandes, pueden ser increíbles. Y esto nos lleva a otra de las cualidades, que es la solidaridad. A través de la inteligencia espiritual existe lo que es la solidaridad, el empezar a compartir con el otro, a alegrarme de los triunfos del otro, porque cuando yo soy líder, pues obviamente si mi colaborador está teniendo un buen rendimiento, eso es beneficioso para mí. Estamos entrando en una cadena de ganar, ganar, porque al que mi colaborador sea bueno, al que mi colaborador tenga logros, esto implica que estoy teniendo un buen liderazgo porque estoy haciendo que mis colaboradores también sobresalgan y con el trabajo de ellos pues también puedo sobresalir yo. La empatía es sumamente básica y es una de las cualidades a las cuales nos guía la inteligencia espiritual y es básica en lo que corresponde a un liderazgo efectivo. El ser empáticos, el ser tolerantes y en esto estamos en primera instancia, tenemos que trabajar esta empatía y esta tolerancia primero hacia mí mismo, porque nadie que no sea tolerante y empático consigo mismo puede brindar, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede brindar aquello que no posee. Entonces es sumamente básico que empecemos a ser tolerantes y a tener empatía con nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de si tengo defectos, ok, o sea, saberme que soy un ser humano y que me puedo equivocar y que el equivocarse está bien. Nos han enseñado que un error es algo malo y un error es lo más fantástico y maravilloso que te puede suceder, porque a través de los errores es como tú te vas a dar cuenta de qué es lo que ya no tienes que hacer y a través de todas esas circunstancias que tú dices que no debiste haber actuado de esa manera, pues obviamente son aquellas que ahora te dan el conocimiento que tú posees y te hacen la persona que eres hoy. La inteligencia espiritual adicionalmente faculta la colaboración, que es una cualidad básica en lo que es el liderazgo, porque permite que seamos todos, como les dije, creando esta estructura vertical, que seamos todos parte de la solución de un problema. Cuando una cabeza
piensa muy bien, pero dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, cuando tenemos más cabezas, es mucho más fácil que haya esta consecución de los logros. Cuando tenemos una jerarquía horizontal, podemos permitirnos y permitirles a nuestros colaboradores que no nos vean con miedo, que no nos vean desde el punto de vista de yo no puedo decirle al líder tal cosa, sino que sepan que todos estamos en una línea horizontal en donde todos podemos ser parte de ese engranaje que nos va a llevar y nos va a facultar a tener cualidades sumamente eficaces para nosotros poder conseguir determinado objetivo dentro de una organización. Y la competencia cero. La competencia cero es uno de los puntos básicos cuando empiezas a desarrollar tu inteligencia espiritual y es básica en lo que corresponde al liderazgo efectivo, porque la competencia cero implica que tú sabes que todos y cada uno tenemos diferentes dones, entonces que todos somos diferentes, no es necesario competir, no es necesario que yo sea más que el otro, porque a la final todos, absolutamente todos, tenemos ese don que nos hace únicos y especiales. Y todas estas cualidades, pues, justamente nos llevan a lo que es la efectividad en la consecución de nuestros logros. Y es así, pues, como quisiera concluir el día de hoy este tema de la inteligencia espiritual, con el cual he querido hacer un aporte en el sentido de que empecemos un poquito a indagar en esta parte espiritual, sabiendo que no es algo solamente reservado para la religión, sino que es algo que lo puedes efectivamente utilizar en el día a día a lo largo de tu vida y que va a permitirte tener un liderazgo mucho más efectivo y una vida mucho más fructífera y un bienestar integral. Y para todas aquellas personas que no me conocen, pues como los había mencionado Javier, pues soy Catalina Mora y me pueden encontrar en mis redes, en donde comparto este tipo de información, Energía Divina 999, y en mis cuentas personales como Atenea Hatshepsut, Diosa Griega 78 y Kathleen Mora, en donde estoy a su servicio. Muchísimas gracias, para mí ha sido un verdadero placer y un verdadero honor. No sé si tienen tal vez preguntas. Bueno, gracias, como siempre, Catalina, muy interesante. Bueno, dejemos de compartir las imágenes si es que gustas para que podamos dar lugar a todo lo que es el tema de esto de la dimensión espiritual, que torna a ser muy interesante. Vamos a permitirnos que también parte de quienes están participando en Impacta Mujer puedan hacer algunas preguntas. Una vez más, agradecidos, Catalina, de haber compartido contigo. ¿Quién desea hacer una pregunta? ¿Qué les ha parecido? ¿Una pregunta? Bueno, mi pequeña líder, dale. Señorita Catalina, hay una ley que me ha enseñado en un anterior curso que dice que, o sea, todo lo que insultas da una vuelta al mundo completo y te llega a vos o digamos lo que deseas o un mal. ¿Eso cómo, o sea, es cierto o falso o como usted dice, le llega a otra persona en otro lado del mundo? Sí, efectivamente, mi preciosa Esther, esto es así. Cuando nosotros, cada pensamiento que tú tienes, cada sentimiento, o por ejemplo, cuando tú sientes algo bueno o algo malo por otra persona, estás activando tu campo electromagnético. Tu campo electromagnético es como un imán. Entonces, tiene frecuencias, tiene como ondas. Cada pensamiento es una onda que se propaga por una malla universal, por el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento, sea bueno o sea malo, este pensamiento está afectando a todo lo que es el campo electromagnético de la Tierra, toda la vibración del planeta. Si tú tienes un pensamiento bueno, va a haber muchas más personas que se conecten con ese pensamiento. Si tú tienes un pensamiento malo, de la misma manera va a haber muchas personas que se conecten con eso. Entonces es por eso que es tan importante que cuidemos nuestros pensamientos y que también cuidemos nuestros sentimientos y las palabras que decimos,
porque cada una de estas son frecuencias. Los pensamientos, las palabras, los sentimientos son frecuencias que nos conectan con todo el planeta y aunque no lo creamos, existen miles de experimentos. Es más, ahora hay un proyecto global, proyecto de frecuencia global, creo que no recuerdo bien el nombre, en donde justamente nos habla de esto y donde existen miles de computadores en el mundo que están midiendo este tipo de frecuencias. Cada pensamiento es una frecuencia, es un número 1, un número 2, un número 3. Mientras más pensamientos, sentimientos y decretos positivos tengas, ten por seguro que va a haber muchas más personas felices en el mundo. Ok, Gracias, muy bien. señorita. Lo más importante es cuidar todas estas frecuencias que nosotros transmitimos y tiene sentido porque nuestras declaraciones, la forma en que asimilamos una situación, nuestras emociones, la forma de tal vez amplificar algo que de verdad deseamos, tenemos que tener una sintonía mucho más nítida, mucho más templada, en fin. Muy bien, pueden escribir su pregunta, ya nos despedimos, hemos concluido esta presentación. Si hay alguien, sigamos el ejemplo de Esther, como siempre, abre preguntas y esta vez en esta segunda versión también ustedes, mujeres de impacto, hagan sus preguntas. Háganlo, por favor. Pueden escribir, como también abrir el micrófono y ya para despedirnos. Ahí está Gabriela, Fanny, Rosita también, Valeria. A ver, ¿quién de ustedes quiere hacer una pregunta? Ya para despedirnos. Como siempre viene el conteo. 1, 2. Impacta. Mujeres. 3. Dice, ¿qué se le recomendaría a aquellas personas que no tienen inteligencia espiritual? A ver, esto de que no tenemos inteligencia espiritual es falso. Todos, absolutamente todos tenemos inteligencia espiritual. Lo que sí es recomendable que empecemos a empezar a autoobservarnos. Esa es la inteligencia espiritual, empezar a saber que somos responsables de nuestra vida, pero en el sentido de que no empecemos a culpar al otro, porque esto es fácil, es súper fácil ahora culpar al gobierno, culpar a mi esposo, culpar a mi hijo, culpar a todo el mundo, pero lo que no sabemos es que tenemos un factor común ahí y es qué es cómo yo puedo ayudar. ¿Cuál es la forma como yo puedo aportar? O sea, empezar a autoobservarme a mí y saber cómo yo puedo hacer ese aporte. De eso consiste la inteligencia espiritual, de tratar de ir más al fondo, de utilizar tu inteligencia intelectual para empezar a saber cómo puedes empezar a manejar tus emociones y empezar a conocerte, porque no se puede amar lo que no se conoce. Y eso es parte de la inteligencia espiritual, el empezar a amarte a ti mismo. ¿Y cómo puedes amarte a ti mismo? Solamente conociéndote y conociéndote con todo, con defectos, con virtudes, conociéndote con todo y empezar a amar cada uno de esos defectos y cada una de esas virtudes, porque solamente lo que conoces es lo que puedes cambiar y lo único que puedes cambiar siempre eres tú. No puedes cambiar al otro, pero sí puedes cambiarte a ti mismo. Ok, muy bien, y bueno, recuerdo cuando comenzamos esto de Impacta Mujer en Liderazgo, hablábamos precisamente del tema conciencia y del tema espiritualidad. Si bien nosotros hablamos de efectividad en nuestro liderazgo, tenemos que activar el nivel espiritual. Muchos lo ven de este lado religioso, pero yo quisiera hacerte una pregunta luego, ahí está, ¿no? Va relacionada a la fe. ¿Cuál es la línea que separa entre la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual? La inteligencia emocional es solamente es el hecho de empezar a conocer tus emociones, a empezar a permitirte sentir, porque nos dicen que no tenemos que estar enojados, nos dicen que no tenemos que estar tristes, entonces la inteligencia emocional es empezar a conocerte cuando estoy enojado, cuando estoy triste y empezar a darte la oportunidad de sentirlo. Si estás enojado, es sentirte enojado. Si estás triste, pues sentirte triste. No necesariamente esto implica que me voy a pelear con el otro, no necesariamente que voy a llorar delante de los demás, pero sí permitirte experimentar esa emoción, porque
emoción que no se experimenta se somatiza en tu cuerpo y es por eso que se desarrollan las enfermedades. Y esto obviamente sí tiene que ver con la fe, pero yo lo llamo más la fe técnica. La fe técnica no es sino el hecho por ejemplo, yo no creo en Dios porque yo lo siento, yo sé que vive dentro de mí. Entonces, la fe técnica es aquella fe que ya no es solamente lo que me enseñaron, lo que me dijeron que yo crea, sino es lo que yo siento. La fe técnica es aquella fe que va más allá de la fe que tradicionalmente pues la tenemos, sea de cualquier tipo de religión. Para mí todas las religiones son sagradas porque te aportan mucho desde diferentes puntos de vista, pero la fe técnica es el hecho de que qué es lo que yo estoy integrando, qué es lo que yo estoy discerniendo de la información que estoy recibiendo y y qué de esto va a convertirse en mi verdad, porque mi verdad es la que vale para mí. Ojo, que no es la verdad que tengo que imponer a los demás, sino es la verdad que funciona para mí. Y desde ahí, entonces yo puedo hablar de una fe técnica. La fe técnica es la fundamentación de tu fe, es decir, empezar a investigar sobre el por qué Dios existe, sobre, no sé, sobre la parte ¿cómo se llaman? Los espíritus. Hay un libro muy bonito que es de Alan Kardec sobre el espiritismo, que más allá de lo que viene a ser solamente el mundo de los espíritus, nos habla a profundidad de Dios, experimentar la parte de la Biblia, no como un texto que tengo que seguir, sino como un libro de conocimiento. Y no solo la Biblia, el Torá, el Bhagavad Gita, hay muchísimos libros sagrados que nosotros podemos empezar a experimentar para que yo pueda tener algo fijo como mi fe. Y eso es lo que se denomina la fe técnica desde mi punto de vista personal. Muy bien, gracias de verdad, Catalina, por haber compartido con nosotros en esto que es Impacta Mujer. Nos ayuda a abrir la mente, tener diferentes percepciones, crecer en nuestro caminar para mejorar con el entorno, pero siempre partiendo desde nosotros. Quizás escuchamos por todo lado ese tipo de tú eres el cambio, tú, bueno, ¿hasta cuándo vas a entender? Eso es importante entender que está en ti, anda al espejo, está en ti. Catalina, gracias de verdad. Estaremos, Dios mediante, pronto en nuestro reencuentro. Javi. Para poder, bueno, si quiere hacer una pregunta. Perdón, buenas noches, Javi, buenas noches, Catalina. Bueno, gracias primeramente, ¿no? por la charla. Y lo que quería preguntar, bueno, en la primera parte del liderazgo, justo Javier nos preguntó si uno se hace espiritual o uno nace espiritual. Y bueno, todas dijimos que nos hacíamos espirituales, pero Javi nos dijo que se nace. Entonces, ahora lo que quiero preguntar es cómo podemos promover eso en otras personas, porque hay personas que se abren, digamos, ¿no? a la espiritualidad, hay otras que son más reacias, o las que dicen como que no necesito. ¿Cómo realmente podríamos llegar a influenciar a esas personas en el sentido espiritual? Ok, pues con tu ejemplo, es la única manera. Es la única manera, o sea, no podemos nosotros intentar cambiar el punto de vista de otra persona, pero lo que sí podemos es compartir tu verdad. Por ejemplo, lo que yo hice el día de hoy es justamente compartir mi verdad con ustedes. Ustedes lo pueden creer como no lo pueden creer. Yo les he presentado una serie de datos estadísticos que prácticamente comprueban lo que yo estoy diciendo, pero depende de ti, o sea, es la forma como... La manera como tú puedes transmitir el mensaje es mediante tu propio ejemplo para que otras personas puedan emularte. Porque una persona, cuando ves que otra persona está bien, cuando ves que otra persona es feliz, cuando ves que otra persona es plena, quiere ser como esa persona. Entonces, la única forma como tú puedes tratar de transmitir este mensaje no es mediante la imposición de esto es así, sino es mediante el ejemplo, mediante que tú lo vivas, que tú lo sientas, que tú lo experimentes, que la información que, por ejemplo, lo dimos el día de hoy, tú lo disiernas, tú lo hagas conocimiento, lo integres y lo practiques para que de esta manera se haga sabiduría. Entonces, de esa es la única manera, como les podría decir, que yo lo hago.
Bueno, creo que es importante generar una cápite. Si nosotros vamos al gym, ¿qué estamos logrando? ¿Ah? Estamos cuidando áreas, estamos generando un efecto. ¿Qué pasa en el tema de nuestras emociones? Tenemos que ver si estamos en el nivel de reacción correcta, y si estamos en el nivel espiritual ya nos conectamos a la realidad absoluta que es parte de mi vida. Les había dicho que es el aire, la presencia de una flor, la presencia de un ser humano. Y precisamente ahí vaya para despedirnos. ¿Es malo aguantarse la ira, tristeza o miedo? ¿O cómo podemos soltarlo? ¿No? Y bueno, ahí está la misma respuesta, pero voy a dejar que Catalina con eso cierre y vamos a ver qué es lo que dejamos para Esther en esa su pregunta. Gracias a Valeria también. Bueno, obviamente sí es malo aguantarse la ira o la tristeza. Lo que les recomiendo, y es parte de lo que es inteligencia emocional, es el hecho de permitirte sentir. Nos han dicho que no tenemos que estar tristes. Es una mentira. Tenemos que permitirnos espacios de tristeza, porque la tristeza es una emoción que nos faculta a parar, a hacer un stop. La ira, en cambio, también debemos experimentarla, pero no contra los otros, sino darte cuenta de que estás sintiendo ira y permitirte sentir la ira, porque la ira es una de las emociones que nos permite avanzar. Porque, por ejemplo, cuando me peleo con mi novio y digo, ok, el día de hoy me voy a poner guapísima y voy a, qué sé yo, voy a hacerle sentir que de ganas se peleó conmigo. Entonces, eso es una fuerza, o sea, la ira también es buena. Y pues eso les podría decir en cuestión de las emociones. Todas y cada una de las emociones son perfectas y debemos de sentirlas. Y saben que, gracias le decimos a Catalina, cuando hablo del yin emocional, del yin espiritual, es una cuestión que tienes que practicarla. Hoy día sucedió algo en mi experiencia, porque todos sí me hicieron incomodar, sí estaba empezando a molestarme, pero empecé a hablar con Javier. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora, Javier? Calmarme, entender, es otra vez que se está equivocando esta persona. ¿Cómo le vas a tratar, Javier? Voy a guardar la calma, solamente le voy a decir que le voy a llamar después. Imagínate, ese diálogo interno, ese es el yin. Y cuando tú tienes esa comunicación para trabajar tus emociones y generar también tu conexión espiritual, va generando un trabajo que de pronto la gente lo va a sentir, lo va a advertir. Es muy difícil, les digo. Cuando tú ya irradias un nivel alto de espiritualidad, en realidad la gente empieza a darse cuenta de presencias que realmente se conectan, y muchas de ellas, cuando tú estás desarrollando de forma positiva, conectan muy efectivamente y se vuelven armas maestras, que están dentro de tu actitud, de la forma en que trasladas tus acciones con las demás personas. Solamente eso. Bueno, todos los tiempos de Dios son perfectos y debemos aceptarlos con alegría. Gracias a usted. Bueno, Catalina, gracias. Mi abrazo imaginario para ti. Ya nuevamente, como te decía en radio, a ver si me voy para los gusanitos. No, imagínense, gusanitos, chicharroncitos de gusanitos, me dijo en la radio, me dejó pensando. Bueno, mil gracias, Catalina. Abrazamos tu bandera, abrazamos tu país y también tu presencia en esta oportunidad. Gracias de verdad, Catalina. Mil gracias a todos, mil gracias, Javier, por esta hermosa oportunidad. Un abrazo enorme desde aquí, desde Quito, desde la mitad del mundo, para todos y cada uno de ustedes, deseándoles miles, miles, miles de bendiciones y una hermosa noche. Muy bien, Catalina, solo te pido que no te retires de sala sin guardar la grabación. Bueno, a todas ustedes voy a pedir, Delina, Valeria, ¿quién quiere despedir al grupo? Lo hacemos siempre cada vez que nos reunimos. Mañana está Carlitos. En Nicaragua se hace presente. ¿Quién quiere despedir el grupo? Abra micrófono, también cámara si quiere. 1, 2, que se está ganando otra vez Vale, muy bien, Vale. ¿Cómo está? Muy buenas noches. No participo mucho porque mis bebés son los que más me temblillan, pero bueno, realmente ha sido una clase muy, muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces nos aclaran bastante todas nuestras dudas. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias. Gracias, Delina, por ser a Valerita, por participar, Esther, y a todos. Muy bien, amigos, amigas. Bueno, yo estoy rodeado de damas,
preciosas hoy día. Gracias a todas ustedes. Será esta mañana en el mismo horario, 8 de la noche. Ya se aleja poco a poco este nivel, este núcleo denominado Impacta Mujer. Que tengan un reparador descanso, que se encuentren mucho mejor mañana y sigan sin detenerse. Gracias a todas y nos retiramos. Cortamos grabación. Hasta siempre. Recording stopped.